Redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioyentes. Estamos una vez más con el programa Conocimiento como Aventura de los días miércoles en la radio de la Universidad Central de Chile. El día de hoy tenemos un invitado estupendo, el que nos va a contar lo que hace, a qué se dedica, cómo llegó a desempeñar esta labor tan interesante que hace que ayuda tanto a las personas. Nos referimos a Daniel Díaz Gallardo. Muy buenas tardes, Daniel. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Oye, bien ansioso por conversar contigo. Oye, te agradezco mucho que hayas aceptado conversar con los radioescuchas de este programa. Bueno, y para mí también es un agrado conversar contigo. Cuéntanos de ti. ¿Quién es Daniel Díaz Gallardo? Buena pregunta. Yo también estoy averiguándolo. Me ha tomado tiempo, pero en eso estamos. O sea, estamos averiguando quién es Daniel Díaz Gallardo. Pero por lo que yo me he podido dar cuenta, Daniel Díaz Gallardo es una persona que pudo darse cuenta que hay mucho más en esta vida, en este cuerpo, en esta conciencia por explorar, y que en ese desarrollo podemos llegar a espacios de introspección y meditación que nos ayuden a comprender nuestra mente, a comprender la sociedad, y desde ese espacio sanar, yo creo, una herida global que abunda entre todas y todos nosotros, y que siento por misión y propósito poner en orden. La meditación ha sido ese camino hasta el momento, y con esa herramienta sí he logrado entender bien un poco quién es Daniel Díaz Gallardo. Oye, y el Daniel más terreno, digamos, ¿de dónde eres tú? Muy bien, yo tengo por nacionalidad chileno, toda una vida arraigado en el campo. Soy de la comuna de Pirque, 4 generaciones ya en esa zona rural, campesina, agrícola, un espacio muy, muy bello para vivir junto a mi familia. Allí he criado hijos, he desarrollado mi labor profesional, soy profesor de meditación hoy en día, a eso me dedico plenamente, y tengo por formación muy temprana, a los 6 años de edad, comencé en el conservatorio a estudiar música, me dediqué al arte y al teatro, a la música, en distintas disciplinas, hasta los 27 años, más o menos, digamos, hasta que el camino cambió, me llevó hacia otros sectores de la conciencia, y muy feliz de haber hecho ese giro, ese enroque, porque desde el arte hay una sutileza que uno puede comprender del ser humano, y desde ahí fuimos caminando. ¿Tú estudiaste en Santiago música? Así es, en Santiago, Universidad de Chile, Conservatorio. Ya, y desde bien chico te venías acá a la gran ciudad. Aventuras por querer ser músico, cargando ahí el instrumento, con el rigor que requiere la educación de la música clásica. Fue una gran escuela. ¿Qué instrumento estudiabas? Estudiaba música clásica y orquestación. Ah, ya. Oye, y cuéntanos cómo fuiste descubriendo este camino hacia la meditación y a la sanación del dolor, que es lo que más me interesa de lo que tú haces. Muchas gracias. A ver, creo que desde la música, que era lo que yo sentía era mi camino, fui descubriendo la vida, fui descubriendo las relaciones interpersonales, cómo nos vamos conectando unos con otros, uno va descubriendo un poco secretos de la vida, secretos del mundo. Y también fui descubriendo mis propios secretos, mis propios conflictos, algo que yo creo que le hace sentido a gran parte de la población.
vivir con angustia, vivir con miedo a ciertos espacios de la vida, llegar a límites y no poder superarlos, y la ansiedad, por supuesto, que llevan a trastornos mucho mayores, crisis de pánico, etcétera. Y ahí vino una conversión muy interesante en la que yo reconocí que había algo que me había acompañado toda la vida, que estaba en mí, que era una cierta comprensión de los espacios de construcción de silencio interiores. Y ahí, por supuesto, un punto de inflexión, siempre lo hay. Hace unos días estoy muy feliz porque he iniciado un nuevo podcast, llevo adelante varios podcasts. Inicié uno con mi hermana, Ámala, y recordamos un punto de inflexión muy duro para ambos, que es el suicidio de un amigo en común a la distancia, como eso nos hace dar un giro hacia comprender nuestras debilidades internas y cómo poder superarlas, poder trascenderlas y poder llegar a espacios de felicidad mucho mayores que no impliquen ser medicado, que no impliquen la destrucción de tu vida, sino que todo lo contrario. Hay un punto ahí de inflexión hace 21 años aproximadamente, un punto severo, pero la meditación ya estaba en este camino. Lo descubrimos a palos y espero que el resto de la población no lo descubra a palos, que lo descubran de manera armónica. Oye, Daniel, ¿y esto tiene que ver con alguna clase de trascendencia? ¿O es un proceso estrictamente natural, digamos, biopsíquico? La meditación es parte de la vida natural del ser humano, pero vivimos en una sociedad alienante que no permite esa búsqueda. Y somos perfectamente educados para no poder observarla. También creo que todas las personas, y aprovecho de saludar a todas y todos los que nos están escuchando a través de la señal en vivo, por acá por la radio de la Universidad Central, creo que todas y todos podemos reconocer que hay un ruido en la mente constante, un barullo, una nube de ideas inconexas que están todo el tiempo perturbando y que no permiten enfocarse y que no permiten tomar control. Yo siempre pongo como ejemplo que cuando tú vas, por ejemplo, en tu auto al supermercado y compras y regresas, no empiezas a poner la llave en todos los autos a ver cuál abre. Tú sabes a cuál auto ir. Entonces yo me pregunto por qué permitimos que la mente piense en 40 cosas al mismo tiempo, como si fueran relevantes, cuando tú sabes que tienes que pensar en quizás solo una, que es la que necesitas resolver. La meditación es la que nos lleva a ese lugar. Y ante tu pregunta, en mi caso personal, viene un reconocer una voz interior que todos poseemos, a la que llamamos presencia, y que guía, tiene una muy buena guía, nos ayuda a desempolvar los recuerdos del pasado y los recuerdos del futuro y ponerlas en este espacio presente para poder darle orden y construir tanto el ser que uno es como la sociedad en la que habita. Hubo un espacio de trascendencia ahí, tengo una experiencia muy íntima en la que pude dar vuelta a la página y pasar a este estado. ¿La conciencia juega algún rol en esto? Por supuesto, todos estamos en la conciencia, todos habitamos la conciencia. Muchas veces una palabra manoseada como algo a alcanzar, como algo que no estamos ahí. Todos estamos en la conciencia. Pero la conciencia propia. Y la colectiva. Todos estamos en la conciencia. Y esa conciencia transpersonal, por decirlo así, ¿nuestro esfuerzo es conectarnos con ella? ¿Dejarla obrar en nosotros? ¿Cómo es la naturaleza de la conexión? Mira, nosotros naturalmente estamos conectados a la conciencia. El plano mental es multidimensional. Nosotros estamos en la conciencia. Los más jóvenes aquí o los entusiastas del cine pueden darse cuenta que en los últimos 10 años se habla del metaverso. Nuestra mente está conectada a todas las posibilidades del universo, tanto pasadas como futuras. Tú cuando recuerdas un hecho traumático del pasado lo recuerdas de maneras distintas dependiendo de la edad que tienes y la experiencia que has adquirido. Claro. Y lo mismo con los recuerdos del futuro. Ese futuro que tú te lo planteas de manera diferente, inclusive futuros inexistentes. O sea, tú estás multidimensionalmente conectado. O sea, no hay Esa tiempo. Es la conciencia. No hay tiempo en la conciencia. No hay tiempo en la conciencia. Ya. No hay. No existe ese tiempo. Ya sucedió y no ha sucedido. Lo único que está sucediendo es lo que está sucediendo ahora.
Mi única realidad es que estoy hablando con un teléfono, a través de ese teléfono estoy hablando con Rodrigo y con Rodrigo estoy hablando con cientos de personas. Esa es mi única realidad en este instante. Y yo habito en este espacio presente, no hay ningún... Tengo que hablar desde esa realidad y tengo que hablar para esa realidad. Y ante tu pregunta, el trabajo es, desde la conciencia, de lo que yo concibo que soy, cómo conecto con el espacio profundo y oscuro en el que yo también habito, y llegar a lo profundo para poder encontrar ese don que yo tengo, eso que es único, que yo solo puedo descifrar, para lo que yo vine a este planeta, y desde ese espacio yo puedo trascender la conciencia. Una vez que yo trasciendo la conciencia, accedo a la metaconciencia, o un espacio de supraconciencia, desde ese momento yo puedo volver a habitarme y, por supuesto, habitar en la felicidad y dejar el bolero constante en que los seres humanos muchas veces están acostumbrados a vivir. Oye, los sociólogos decimos que esta sociedad moderna o tardomoderna es la que produce este ruido que no nos permite la meditación, que nos pone una serie de metas que son importantes externamente, pero no para nosotros en lo profundo. ¿Esta característica de no poder meditar es contemporánea? ¿En la antigüedad la gente podía meditar? ¿Depende de algunas características del ser humano el poder meditar? Y de los lugares. Mira qué buena pregunta, Rodrigo. Muchas gracias. Así es, pues nosotros estamos conectados tanto con el cosmos, con la naturaleza que nos rodea, y evidentemente influye. Somos muy jóvenes en esto de la construcción de las metrópolis, de las grandes masas de gente. Antiguamente vivíamos en comunidades mucho más pequeñas y el silencio abundaba. Yo que vivo en una comunidad rural, admiro y me impresiona aún ver a un campesino con su pala, esperando que el agua riegue un campo gigante, en la nada, en un espacio abierto de silencio, porque lo que genera eso en él es silencio en la mente. Y cuando estamos en la urbe, cuando estamos rodeados de muchas personas, inclusive cuando estamos unos arriba de otros en los edificios, perdemos esa conexión y perdemos la capacidad de construir silencio interior. Y sí, Rodrigo, es esta sociedad, y bueno, ni siquiera la reciente. Yo podría decir que por lo menos en los últimos 1000 años no le hemos permitido al ser humano conectarse con quien es. Quizás en el humanismo del Renacimiento apareció otro espacio nuevo, pero no avanzamos hacia la construcción interior, ni siquiera en Oriente, eso se fue perdiendo. Y creo que hoy, justamente ante la crisis de salud mental que existe en todo el mundo, el 51% de la población padece de algún trastorno mental, tenemos que poder darnos cuenta que no es que los cerebros estén mal construidos ni los seres humanos estén mal, sino que habitamos en una sociedad que atenta contra nosotros. Bien lo decía Byung-Chul Han, el filósofo coreano, estamos en una sociedad de la autoexplotación para el beneficio propio, se supone, y no sabemos quiénes son los otros que también están en esa elaboración de esfuerzo constante. Eso genera estrés, eso hace que el córtex central acá en el centro del cerebro funcione mal y nos esforzamos por hacer lo que no queremos y entonces se generan conexiones neuronales que tanto nos hacen bien como mal y no nos permite el sueño reparador. Y ahí tenemos las personas con estos diagnósticos falsos de trastornos de déficit atencional y de hiperactividad que a mi modo de ver no existe. Lo único que sí existe es un 35% de la población tiene el frontal más conectado que el resto, y eso es lo que llamamos personas neurodivergentes. Están los neurotípicos y los neurodivergentes. Espera un poco, antes de entrar en ese tema, déjame hacerte un par de preguntas que yo creo que a lo mejor a los auditores también se les ocurrió. ¿Aquí hay creatividad o no? Porque la creatividad implica un pensamiento absolutamente desestructurado. La creatividad, entre otras cosas, por ejemplo, la creatividad hace que implica una conectividad, por lo tanto hay que imaginarse o ver elementos que nunca habían estado conectados. Y la segunda pregunta, al hilo de lo anterior, la vida buena, por decirlo así, dependería entonces de cómo yo sueño el futuro, cómo construyo los recuerdos del futuro. Perfecto, anotando para que no se me vaya. La creatividad, ¿te has fijado que en las épocas del arte, por ejemplo, tanto escritores, escultores, pintores,
sin conocerse muchas veces y estando en espacios geográficos distintos, escriben similarmente. Claro que sí. Escuchan de manera similar, porque responden a una época que está sucediendo en la conciencia de todos. La diferencia es que ellos pueden ir al inconsciente y poder sacarla. La creatividad es ir al inconsciente, es donde tú no logras ver. El artista parece que logra esa conexión con mayor sencillez. Algo le sucede a él en lo personal. Tiene una mayor capacidad de escucharse sus propios silencios. Y desde ahí aflora la creatividad. Nadie tiene una idea única, porque cuando yo observo épocas del arte, observo cosas muy similares. Me impresionan ciertas lecturas, ciertas novelas, siempre ciertos poetas, porque están siempre hablando, hay un hilo conductor de ellos y están a distancias kilométricas, sobre todo hace 100, 200 años cuando no había formas de comunicación. Evidentemente vamos a ese inconsciente. O sea, los ambientes creativogénicos no es más que la conciencia compartida en un momento y en un espacio. En un momento, en un espacio, en una conexión que hoy día llamaríamos una conexión invisible, pero que está ahí, es electromagnética. Tú y yo estamos hechos de moléculas, de células, pero más adentro estamos hechos de átomos. Los átomos tienen electrones girando, se generan campos electromagnéticos alrededor tuyo y mío, eso es innegable. Los rusos lo estudiaron en los años 50, ondas psicotrónicas la llamaban, y hay cerebros y hay mentes que están más ávidas de eso y lo reciben mejor, y por eso logran interpretarlo en las distintas áreas de trabajo en las que estén. O sea, la inteligencia es contextual. Y es colectiva. Ya. Mira, en sociología uno habla de ambientes creativogénicos, por ejemplo, el Renacimiento, la Belle Époque, incluso los procesos intelectuales en América Latina en el siglo XIX, que son compartidos en todos los países, desde México hasta Chile. Entonces, y son elementos parecidos. De hecho, da la impresión que alguien escribió un libreto que los demás repitieron. Así es. Ahora, ¿cómo? ¿Te has fijado que está de moda la palabra paradigma? Paradigma significa modelo, pero en el sentido epistemológico es como una época que tiene características específicas del conocimiento. Entonces, claro, ¿la conciencia va pasando por paradigmas a lo largo de la historia? Sí, porque vamos evolucionando, vamos comprendiendo cosas nuevas, o se nos permite construcciones de la conciencia nuevas, cuando dejamos de estar dominados por la iglesia, cuando comprendimos que Dios no era el centro de todo, y pasamos a observar al ser humano. Evidentemente hubo un cambio de conciencia. Te recuerdo un experimento en islas de Japón, separadas por el mar, donde a comunidades de simios se les entregan papas cocidas y aprenden a esperar que se enfríen para comerlas, y lo hacen las hembras que tienen crías. Eso se hace durante una semana, y al cabo de una semana se va a la otra isla, y en la otra isla las hembras llegaron inmediatamente a tomar las papas, no necesitaron de esperar a que enfriaran y cómo comérselas, porque de manera a nivel de la conciencia de estos seres vivos, una comunidad ya aprendió, se lo enseñó a la otra comunidad. Estamos conectados, estamos todos conectados. ¿Todos los seres vivos también se pueden conectar a la conciencia? Todos los seres vivos. ¿Y los cuerpos inertes? Todos los seres vivos, y entonces ahora tenemos que preguntarnos cuáles serían los seres vivos. Los seres vivos para mí, por supuesto, son los seres humanos, son los animales, los insectos, las plantas, las piedras, las montañas, el aire, el agua en sí, el cosmos, todos son seres vivos. Yo siempre recuerdo en una feria en el sur, en Chiloé, la gente vendía parejas de cosas, unas parejas de greda de patito o de madera, pintados bien bonitos como señuelas. Y al final había 4 piedras. Entonces yo dije, ¿para qué sirven estas piedras? Pensando que las calentaba, las ponía en la espalda, alguna cosa. No, me dijo, son parejitas de piedras. Y yo por tontear lo digo, se reproducen. Sí, pero se demoran. Tiene que darles tiempo. Era toda una concepción que él tenía. Yo pensé que era... La vendía por lo bonita que las de haber hallado, pero no era eso. Oye, acabaste de tocar el tema de la neurodivergencia. Perdón. Te interrumpí, perdón. Me dijiste, si tú vas a la mayoría de los dialectos e idiomas hablados en la Mesoamérica del norte de América, por ejemplo, a las piedras no se les llama
piedra como un objeto en particular, se les llama abuelas y abuelos. Si son redonditas por el río son abuelas, y si vienen de la montaña y son más de líneas rectas son abuelos. Se les considera ancestros. Están antes que nosotros acá. Ya. Se habla con ellas, y en las distintas tradiciones de ceremonias de crecimiento personal hay espacios en los que se usa entonces el conocimiento de esas abuelas y abuelos para poder crecer. Se escuchan con atención. Desde la cultura en la que nosotros estamos insertos, todo esto suena ridículo, pero en una cultura que está profundamente conectada con la naturaleza y que la respete, que desde ahí obtiene su sabiduría, yo lo hallo de un valor inmenso, absolutamente inmenso. Tocaste al pasar la neurodiversidad. ¿Cómo se conecta tu praxis con la neurodiversidad? Y explícanos lo que es la neurodiversidad. Muy bien, muchas gracias. A ver, se le ha puesto nombre a una condición de mentes. En los últimos años la psicología está trabajando en eso aún, en la que las personas tienen algunas características con las que tienen una dificultad para habitar el mundo que hemos construido. Voy a poner algunos ejemplos. Suenan pequeños, pero si las personas que nos están escuchando viven varios de estos ejemplos, entonces deberían caminar hacia un diagnóstico, pero cuidado con la medicina moderna, que pueden terminar con pastillas rápidamente. Pero si se te olvida rápidamente lo que ibas a hacer cuando te trasladas a otro lugar, vas a la cocina y no sabes a qué fuiste a la cocina. Si andas buscando los lentes y los tienes puestos, si las llaves del auto no las encuentran nunca porque se te quedan o adentro del auto o están en el bolsillo y tú sigues buscándolas. Si suceden ese tipo de olvidos, y a eso le sumamos algo de dislexia, sobre todo al leer letras, al leer texto. Si le sumamos a esto dislexia con los números, dificultades para sumar en la edad temprana. Si a esto le sumamos ahora algo un poquito mayor, episodios de ansiedad y pulsiones bastante descontroladas que te llevan en la adolescencia a ser impulsivo o a vivir en la euforia, y que hay cierto descontrol relacionado con una sutileza del ser. Lo repito, personas tan delicadas que viven experiencias que para la gran mayoría pueden ser muy normales y que son profundamente dañadas por eso. Ahora imagínate si eso no son experiencias pequeñas, si son verdaderos daños en la infancia temprana. Abandono, abuso verbal, por supuesto físico. Si has sido profundamente dañado por el trauma de infancia y aún no logras olvidarlo y tienes 20 y tienes 30 años, entonces estamos acercándonos ya a un diagnóstico en el que tu mente funciona de otra manera. Y además, los neurodivergentes tienen una característica que a mí me maravilla. Creo que son la gran revolución de la mente para la construcción de un nuevo mundo. Tienen una profunda concepción de la ética. No soportan los chanchullos, la gente chanta, unas pequeñas mentirillas. No lo soportan. No pueden vivir en ese espacio. Por ende, se alejan. Y entonces, aquí viene una de las características más normales. Son personas que saben estar solas, pero que lamentablemente esto los lleva a romper sus relaciones de pareja, a romper sus vínculos con sus hijos. Y a los 40 años terminan viviendo solas, solos, felices, sin poder avanzar a los verdaderos vínculos, porque hemos venido a este mundo a trabajar todos juntos. No nos sirve trabajar separados, pero estas personas toman la decisión de estar más bien separados. Y por último, son altamente creativos. Rápidamente, en algún momento de su vida, derivan en las artes, derivan en la meditación, derivan en las terapias, derivan en la música, conectan muy fácil con eso. Si todo lo que acabo de decir, en su mayoría resuena en alguien que nos escuchó, lo más seguro es que habite en un cerebro neurodivergente. Eso se parece bastante a los Asperger, autista, obsesivo-compulsivo. Todos ellos están dentro de la misma categoría de la neurodivergencia, partiendo por el trastorno de déficit atencional de hiperactividad,
TEA y autismo en general. Pero aquí no estamos hablando de gente borderline, no estamos hablando de depresivos, no estamos hablando de gente que está con psicosis, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que cuesta habitar el mundo. Entonces todo les duele mucho, son hipersensibles. Y para mí responde tanto a esta construcción cerebral, responde tanto como a el estrés que habitan en el mundo en que están, y al estrés que habitaron sus ancestros, porque tú y yo, Rodrigo, aunque no lo queramos y aunque no lo sepamos, todos venimos de destierros, todos venimos de guerras recientes, todos venimos de grandes matanzas y de grandes abusos, no tenemos cómo sacarnos eso. El planeta entero está lleno de esa historia y no se resuelve porque la guerra se haya acabado. Cuando mi familia, Gallardo, llega caminando de Argentina a Chile, arrancando de la peste negra, y luego son inquilinos de un fondo donde son abusados, ya está bien, hace 140 años, no importa. Eso habita dentro nuestro el abuso. Y cuando la gente arrancó de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, de Franco, y llegaron a Chile, todo eso está habitando con nosotros. ¿Para qué vamos a hablar de las construcciones de dolor más recientes que tiene la sociedad chilena, heridas abiertas, que aún están ahí supurantes y afectan a la sociedad y por ende estresan y llevan a estos espacios donde a las personas les cuesta entender el mundo en el que están? Por lo tanto, la meditación podría transformarse en una terapia más bien social. Así es. La meditación tiene por misión sanar lo que comprendemos de la muerte. Eso es. En la profundidad de la meditación está eso. Es un camino que todos estamos llevando adelante. Tú y yo, y por lo menos hasta donde yo sé y he visto, moriremos. Las personas a veces ni siquiera quieren hablar del tema. Pero moriremos. Todos moriremos. Y no sabemos ni siquiera cuánto. No queremos ni imaginarnos la muerte de nuestros hijos, ni la de nuestros padres, ni la de nuestros compañeros y compañeras, pero, hey, yo gano la apuesta si me pongo a apostar ahora. Moriremos. La meditación, lo que logra con la construcción de silencio es poder establecer lo que es verdad y lo que no. Lo que es imaginación y castillos en el aire que no van para ninguna parte, y lo que es la construcción, y tú me lo mencionaste, del futuro que queremos, hacia dónde navego. La meditación es ese espacio en el que yo salgo del querer hacer algo y paso al lo que debo hacer, porque cuando paso a lo que debo hacer, estoy navegando en el propósito, y en ese instante yo habito en un cuerpo que está totalmente preparado para ese propósito, porque yo vine a este planeta a efectuar ese propósito. Si tú, Rodrigo, eres feliz siendo sociólogo, trabajando en la academia, teniendo tu programa de radio, si tú eres feliz y sonríes cada vez que haces eso, tú estás en tu propósito, entonces todo te va a salir bien. Entonces tú caminas a la radio y no te tropiezas. Tú entrevistas y sabes qué preguntar. Tú eres feliz, estás en el propósito. Bueno, es lo que yo he tratado toda la vida, tener una vida con propósito, claro. Claro. Claro, que hay otros que no me han resultado. Propósito. ¿No? Tenemos una sociedad que está mareada con el entretenimiento, con la inmediatez. Es primera vez, piénsalo, Rodrigo, es primera vez que la sociedad puede tomar una cosa que llamamos teléfono, pero que en realidad es un pedazo de plástico, apretar unos botones y en 20 minutos llega una pizza aquí a la puerta, caliente. No tengo la menor idea cómo se hizo y me la como. Y pago con otro botón del banco, y todo, unos botones en un trozo de plástico. Eso nunca lo había vivido la sociedad, y eso va a cambiar la concepción de las cosas. Y pareciera que es más simple, pero lo que está haciendo es estresar las mentes. Mira, no está tomando tiempo. La sociología se ha preocupado de esto, particularmente a partir de tu último ejemplo. Hartmut Rosa, un sociólogo alemán, plantea que la tragedia de este mundo es la inmediatez. Nosotros vivimos tan acelerados, que en el último tiempo vivimos mejor. Efectivamente, todo tiempo pasado fue peor. Pero
lograr mantener el nivel de nuestros padres, por ejemplo, o mejorar nosotros nuestra condición socioeconómica, cultural, implica más trabajo, moverse más, no parar nunca, nunca descansar. Por lo tanto, tenemos el piloto automático en la cabeza. Lo segundo no parece tan trágico, pero es la innovación. La innovación es el gran mecanismo porque siempre nosotros estamos exigiendo, ¿no? ¿Cómo ser más productivo? ¿Cómo hacerlo más beneficioso? Pero finalmente no son beneficios nuestros, son beneficios para el sistema, digamos. Y bueno, eso hay un tercer elemento que no está tan directamente relacionado con esto, que es el tema de la producción. Nosotros producimos más de lo que necesitamos a partir del año 70. Creo que la Tierra produce más alimentos que lo que necesita. El problema es la distribución. Hay el caso de algunas potencias como India, que todavía tiene zonas prehistóricas en que la gente no come, a otras zonas que son, no sé, Estocolmo, zonas riquísimas. ¿Ya? Entonces, el tema del contexto, esto que tú te referías antes, ¿dónde se produce esta conciencia? Parece que está condicionado por estos otros elementos. Por eso te decía, ¿qué puede hacer la meditación en términos sociales, o socioculturales, o socioeconómico-culturales? Por ejemplo, ¿podríamos sacar un proyecto político de esto, un proyecto social de esto? Así es, mira, digo gracias, muchas gracias por eso. Yo, cuando tú hablabas, escucho acá los camiones. Yo en este instante, a las 3 de la tarde, comienzo aquí en esta industria a dar clases de meditación a los obreros. Yo tengo un grupo de obreros maravilloso y tiene una salud mental maravillosa, porque esta industria se preocupa de la salud mental de ellos. ¿Qué hacemos? Hablamos de la conciencia y hablamos de lo que nos sucede adentro. Eso es todo. Y empieza a repararse la mente rápidamente, empieza a encontrar los espacios donde es sano pensar y dialogar, sales de la dureza y sales de eso. Sucede con estos grupos. Y cuando escucho los camiones me hace muy feliz porque estos camiones traen residuos domiciliarios, porque aquí se recicla casi la mitad de los residuos de la zona sur de Santiago. Ellos están transmutando el planeta, limpiándolo, están haciendo la labor inversa, que es lo que el progreso está haciendo, están limpiando. Estoy muy orgulloso de estar acá. Me dices, la meditación como camino hacia la sanación, evidentemente, y colectivamente sobre todo. Mira, nosotros deberíamos ser educados tanto como en lo que se nos está proponiendo en el lenguaje, en las matemáticas, en entender nuestra historia, y ojalá volvieran las clases de filosofía a las escuelas públicas, pero también deberíamos ser educados en la construcción de silencio. Yo veo una sociedad ávida de levantar grúas y levantar hormigón, e invirtiendo mucho en ello, y no veo una sociedad invirtiendo en el ser interior, la construcción del ser interior, dónde está la persona que habita dentro. Cuando yo aprendo a controlar el cuerpo, porque meditar es quedarse quieto, Rodrigo, quedarse quieto, entonces vienen los espasmos, y la manito se mueve, y se te mueve un pie, y mueves la nariz. No, aprende a quedarte quieto, en serio, toma control de tu cuerpo. Y luego aprende a respirar de manera consciente. No es raro, es solo respira y sé consciente de que lo estás haciendo, no lo hagas en automático. Muchas veces yo creo que te ha pasado que no respiras, de repente te das cuenta que no estás respirando. E inhalas, porque lo necesitas o si no falleces. Bueno, hazte consciente de que estás haciéndolo y hazlo en un ritmo. Te vas a dar cuenta que sucede algo mágico en la mente. Dejas de pensar. Cuando dejas de pensar, aparece el silencio en la mente. Y aparece el sonido que la mente tiene de manera natural. Cuando te quedas ahí, el suficiente tiempo como para equivocarte y mover el cuerpo y ponerlo en control. Equivocarte con la respiración y aparece un pensamiento y volver a respirar de la manera correcta. Y te quedas e insistes en eso. Es como si estuvieras haciendo ejercicio con pesas. Estás obligándote. Y lo que sucede es un flujo eléctrico mucho mayor, aumenta la vibración eléctrica, se elevan los hertz, o sea, la frecuencia eléctrica, se eleva, no se calma, y el cerebro se conecta mejor. Y ahí donde sucede que nuestro sistema nervioso conecta mejor todos los espacios de pensamiento y de sentimiento, y oh sorpresa, empieza a escuchar la voz que llevas dentro
y que te ha estado diciendo siempre hacia dónde deberían ir las cosas. Desde ese lugar que parece tan individual, Rodrigo, si una sociedad, si grupos de 15 personas lo hacen, sus relaciones cambian, sus vínculos cambian. Imagínate una sociedad que lo hiciera desde los colegios. Yo, en lo personal, junto a un equipo de trabajo, lidero con mucho orgullo una corporación que se llama Corporación Meditar Tiempo Presente. Y estamos buscando llevar meditación a las escuelas públicas. Antes de esta entrevista estaba en reunión con un alcalde, y antes de exalcalde estuve en reunión con un servicio local de educación de la región, para que crean en nosotros, para que nos escuchen, y lo mejor de todo es que todos están escuchando y todos quieren. Estamos felices. Así que esperamos pronto tener datos duros de cómo la meditación hace tan bien a la sociedad. Oye, Daniel, ¿has escuchado hablar de la neuroteología? Sí, por supuesto. ¿Qué te parece? A ver, todas las neuro, ¿verdad? Todo lo que sucede acá, finalmente hay neuro en todo el cuerpo, ¿verdad? Yo entiendo, y en esta búsqueda de esto que no se ve, en esta búsqueda del Dios, o en esta búsqueda de la voz del universo, o en esta búsqueda de dónde venimos y hacia dónde vamos y todo eso, yo entiendo finalmente, al poder escucharme en profundidad, que esas búsquedas que están dentro nuestro se responden muy fácil cuando hay silencio. Es muy sencillo engañarse a través del diálogo mental constante y del barullo cultural, creer en dioses instalados. Es mucho más lógico llegar a la conclusión de que, y si me tomo un poco del catolicismo, el Dios es el creador de todas las cosas, entonces fui creado a imagen y semejanza. Oh, no me cabe la menor duda entonces de que tú y yo somos parte de esa creación y de ese Dios, y desde en ese lugar, para poder hacer una traducción, ¿verdad? Desde ese lugar todos estamos habitando en la misma conciencia, y esa conciencia es Dios. Así es que será labor de mis neuronas y sus campos electromagnéticos ponerse en contacto para que nos conectemos todos y hagamos de esto un Dios mejor, un Dios más maravilloso. Mira, desde estas cosas que Varela alguna vez se dio cuenta, ¿te acuerdas de unos estudios que hicieron con unas monjas franciscanas hace muchos años, que les cambiaba la mente, les cambiaba la iluminación del cerebro por la electricidad del cerebro? Después se hizo con los monjes budistas. Bueno, por ahí entró un poco Varela. Se ha seguido experimentando, y hay una neuroteología cuyo principal exponente es Andrew Newberg. Pero yo creo que él tiene un pequeño error. Él identifica fe, Dios, religión. Entonces, no se hace ciencia con conceptos ambiguos. Pero, sin duda, ha estudiado harto neurología. Y él es bien optimista. Entonces, en algún momento plantea, por ejemplo, que podemos discernir, darnos cuenta qué neuronas son aquellas que permiten que la gente tenga fe. Yo creo que un optimismo desmedido. Pero hay mucha gente que se ha ido sumando a esto, de distintos ángulos. Yo creo que la idea que tiene Newberg, uno podía verla históricamente en el boom del monacato en la Edad Media. Ser creyente era ser monje, y ser monje era dedicarse a la meditación. No solo a rezar, a la meditación. La hora de San Benito es meditar. No es solo la repetición mecánica de una oración. No es el musulmán que mueve su aparato y que está rezando por mover el aparato. O estos rosarios que tienen algunas creencias que pasan las cuentas y al pasarla por los dedos se logra, porque ni siquiera hay un pensamiento. Pero la meditación es una cuestión bien importante, porque también recuerda que al final lo que se consigue es una situación de éxtasis, de felicidad superlativa. Algo así como un nirvana cristiano medieval. Entonces, a ver, hoy día es imposible vivir el monacato, ya sea el monacato católico o el monacato budista, por ejemplo. No vamos a ser lamas ni vamos a ser monjes. Entonces, ¿cómo
se vive en la vida cotidiana, la gente común y corriente, este espacio meditativo. No sé si espero no haberme ido por las ramas. No, te escuché perfecto y gracias por esa pregunta. Mira, hoy día estamos en un mundo súper ocupado, estamos todos sobreexigidos, tenemos que llevar el tiempo, queremos meditar. Entonces estamos en un problema. Tenemos que enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentamos entonces? A mí me gusta la premisa de que todo acto que estamos realizando es un acto de meditación. Busco entonces comprender que así como cuando estoy quieto, cierro mis ojos, respiro de la manera correcta y me busco interiormente para alcanzar ese espacio de felicidad, también en este momento yo estoy con ustedes conversando y con los ustedes que nos están escuchando, porque también estamos conversando con ellos. Y esto también es parte de la reflexión interior que yo tengo que acoger en mi corazón. Ahí me remonto a Lacan, el observador, el observado. ¿Qué es lo que observo cuando observo? ¿Qué es lo que estoy observando en este instante? ¿Un teléfono? Rodrigo Larraín, seamos sinceros, Rodrigo, usted y yo no nos conocíamos antes de esto. Pero tú existías, parece, para ti. Yo también existía. Un poquito. Claro, pero eso no sé si es real. Yo lo que veo es un teléfono. El observador es lo observado, tú también me estás observando. Es que lo estamos haciendo ¿Qué voy ahora. a qué conclusión? Claro. Y entonces, ¿dónde dejo yo esta conversación cuando termine? ¿La dejo en el botón rojo que termina la conversación? ¿Y sigo a lo siguiente? ¿O concluyo de que esto es parte de lo siguiente? Es un diálogo continuo. Entonces lo alojo en el corazón y lo pongo siempre en mi interior. La conversación con Rodrigo es parte de mi reflexión profunda. Tengo que hacer la parte mía. Tengo que escucharte amorosamente para poder ponerlo en mí y hacerlo parte de mí. Entonces ahí habita en mi felicidad, donde yo puedo llegar a la conclusión. ¿Cómo te fue en la entrevista con Larraín? Soy feliz de haber estado con él. Desde ese instante, entonces... Eres muy benevolente además, Daniel. Oye, pero, de acuerdo, pero ¿cuánto una persona común le dedica a la meditación? En Santiago de Chile, por ejemplo. Antes de dormirse, apenas se levanta en la mañana, 1 hora, media hora, todo el día. Claro. El 35% de la población mundial medita en general constantemente, en distintas disciplinas. No es un número menor. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es: aprende a quedarte quieto, guardar silencio y respirar de manera consciente y sentir tu cuerpo por lo menos 15 minutos antes de cualquier actividad en el día. Y trata de hacer eso, ojalá, en un espacio central del día. Con eso ya hay un cambio. En ese silencio vas a encontrar el camino a la meditación correcta que tú necesitas. Yo puedo aportar, si las personas que nos escuchan gustan, pueden buscarme en Instagram. Instagram es @Daniel Díaz Ga, de Gallardo, Daniel Díaz Ga, y si me buscan en Google voy a aparecer. ¿Ya? Y ahí está mi podcast. En el podcast hay meditaciones diarias y las pueden usar. Pero básicamente 15 minutos harían la diferencia en un adulto y en un niño 5. Ahora imagínate los logros si estuvieran 1 hora meditando. Pero partan con 15, va a funcionar. Oye, a mí me interesa que también nos hables del dolor. ¿Y cómo entra tu actividad en ese tema? Ha sido parte del camino, ha sido un encuentro, porque muchas veces las personas llegan a la meditación debido a que padecen enfermedades, sobre todo incurables, enfermedades graves como el cáncer o autoinmunes. Y en ese camino muchas personas, y con mucha compasión lo observo, mujeres padecen de dolor crónico. Tienen nombres, fibromialgia, por ejemplo, y algunas no tienen nombre. He llevado adelante un estudio en el que he podido darme cuenta de cómo se origina este dolor crónico, que es cómo el cuerpo somatiza lo que la mente no logró entender nunca. Fíjate que por ahí hay una frase: el cuerpo siente primero lo que a la mente le cuesta entender. El cuerpo lo tiene claro desde un inicio. Tú cuando rompes con tu esposa y te divorcias te pones a llorar,
el cuerpo se pone nervioso, no sabes qué va a pasar, te enfrentas a un abismo. La cabeza no, la cabeza quiere volver, la cabeza quiere conversar, la cabeza quiere hablar con amigos, la cabeza quiere llorar, pero el cuerpo ya sabe lo que está pasando. Se desarmó esto, se desarmó, mi mundo se desarmó. Y tú lo sientes. Si no haces una comprensión profunda de lo que sientes en tu vida, sobre todo cuando vives trauma en la infancia, sobre todo cuando vives trauma de la vida adulta, violencia intrafamiliar, abuso en la infancia también, abandono de tus padres. Si no haces conciencia plena de eso y lo sanas mediante el silencio, el trabajo interior de crecimiento, tu cuerpo va a tener que llevarlo a un espacio de tu cuerpo, sobre todo a las conexiones neuronales que hay aquí en los hombros, en el pecho. Se habla del collar, que duele mucho aquí en los brazos, y duele en el pecho, cuello, articulaciones, y uno de los peores dolores crónicos que existe es cuando se endurece el intestino, que duele como el cáncer. Y la ciencia moderna tiene algunos medicamentos que ayudan, a veces se usan antidepresivos para equilibrar la serotonina en relación a la adrenalina, pero todavía no se da con la cura. Hay medicinas naturales que aportan, pero todavía no se da con la cura, porque el trabajo tiene que ser este. Cómo la meditación me hace comprender dónde está mi límite, y luego de tocar el límite, traspasar el límite, porque al otro lado del límite está la felicidad. Me he podido dar cuenta, Rodrigo, y cuesta leerlo. Las personas cuando han sido dañadas y no saben habitar la felicidad y el amor, porque nadie se los enseñó, cuando llegan a la vida adulta y tratan de construir su vida, sus relaciones, sus vínculos, y se acercan a la conexión y al vínculo sano, al amor supremo, al amor más sano que la vida les puede entregar, con un compañero o una compañera que les entrega cariño y ternura, se acercan al límite porque no lo conocen y se vuelven a traumatizar. Se abre la herida. Y al llegar a ese límite, esas personas, como he llegado a la conclusión, son todos neurodivergentes, entonces dan un paso atrás y se aíslan socialmente y quedan como en pausa. Y eso no puede ser, porque hemos venido a este mundo a evolucionar, tú tienes que seguir creciendo, no puedes quedar en pausa. Pero lamentablemente eso es lo que sucede. Hemos podido llegar a esa teorización, y esto está basado en que tenemos malos hábitos sociales, cómo nos conectamos, cómo trabajamos, cómo nos ganamos el pan, cómo creemos que las cosas deben ser. Estamos en una época que está cambiando la concepción de la sociedad, ya no vamos tanto a la iglesia, ya no nos casamos tanto, criamos a los hijos de otra manera, y es primera vez esta revolución que está sucediendo, y al mismo tiempo tenemos la presión del trabajo y eso, entonces estamos reconstruyendo los cerebros. Pero algo que habita dentro del cuerpo ancestralmente es la meditación. Eso siempre estaba dentro. Pero el eso dolor no físico, sigue siendo el amor la mejor cura para el dolor físico. Primero, el amor es la energía más grande que habita el universo, Rodrigo, y por ende no es en primera instancia un bálsamo. El amor es en primera instancia una revolución y debe cambiarte. Y para cambiarte te va a llevar a un espacio de dolor, te va a llevar a un límite. Porque para amar hay que llegar a un límite. No existe un amor suavecito en el que todos nos quedamos tranquilos. No. El amor es así, el amor es una cosa loca. Igual que el dolor. Igual que el dolor, así es. Porque habitan espacios similares dentro de la conciencia. Pero el dolor es una antítesis nomás. El amor es la energía. Pero para llegar al amor... Es como el mal. El dolor no existe, es la falta de amor. No, el dolor sí existe. El dolor es una gran verdad. Ya. No, el dolor es una verdad. Es una de las más absolutas verdades. Es una de las más absolutas verdades, y debemos caminar un camino que le ponga fin al inicio del dolor. ¿Y cuál es el principal dolor que tenemos nosotros en esta época? Sí. Y está provocando dolor físico y está destruyendo los cuerpos y no sabemos cómo arreglarlos. Todas las personas que no ¿cuál es el principal dolor? ¿Qué es lo que lo causa en nuestra sociedad? ¿Por qué estamos así como estamos? ¿Por qué estamos adoloridos? Porque estamos adoloridos. Un poco lo mencionamos antes y un poco avancemos en eso.
porque tenemos una sociedad cruel que no está interesada en nuestro bienestar. No nos ven como nosotros nos vemos a nosotros mismos. O sea, es el capitalismo el que nos causa dolor. No sé si me escuchas, pero yo no te escucho. Dímelo nuevamente. No, ahora te escucho bien. Y lo que te decía, entonces, ¿esta sociedad capitalista es la que causa el dolor? Sobre todo la sociedad neoliberal. Así es, porque es inhumana. No es una sociedad para humanos, es una sociedad para el capital por el capital. Creo que todos lo tenemos a la vista. Por lo tanto, ¿hay una especie de exigencia política en nuestra actividad, en nuestra acción? Claro, ¿O no? Creo que quienes hemos podido dar con el clavo de un espacio de sanación que tanto puede ser personal como colectivo, tenemos la misión y el propósito de poder contribuir a la sanación de la sociedad, y desde ese lugar tenemos que poder hacer un aporte, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y creo que eso, claro, evidentemente es una labor política, tiene que influir sobre la sociedad. Los hombres buenos y las mujeres buenas, los nobles, deben entregar servicio siempre, Rodrigo. A ver, la vieja pregunta, digamos. Nosotros tenemos muy clara la teoría, pero nos falla la praxis. Yo creo que es cierto. Ahora, la misma teoría, de repente es una praxis. Desarrollar una buena explicación, desarrollar un buen programa, dar los fundamentos de una política social, es una praxis finalmente. Ahora, ¿qué otros la implementarán? Yo creo que nos falta en Chile es que, a pesar de que hay tantos think tanks, la verdad es que no son muy propositivos. Hay de repente algunos autores que son propositivos, bastante desperdigados. Y lo más curioso es que como aparecen nuevas ideas, son nuevas ideas que piensan un ser humano que no existe, que es pura teoría. Tú tienes todas las élites políticas que no leen la realidad. O tienes todas estas personas que parten de supuestos distintos. Por ejemplo, una enorme cantidad de cabros jóvenes dicen no existen las clases sociales. Son otras las diferencias. Hay nuevas tribus. Entonces, sí, pero eso es un supuesto. Claro. Entonces, por eso que yo creo que nosotros tenemos un problema más o menos complicado en cómo traducimos las buenas ideas para ser felices, para eliminar el dolor, para ser una sociedad más humana, porque no le hemos dado importancia al pensar correctamente. Estamos fascinados o por algunas emociones o por las novedades, como se decía en el siglo XIX. Las novedades por las novedades. Así que, bueno, otra vez se congeló tu imagen y no te escucho, Daniel. Ya. Daniel, no logro conectarme contigo, entonces, estimados radioyentes, lo dejamos hasta acá. Ha sido bien interesante. Daniel nos ha dejado una enorme cantidad de inquietudes. Mira, yo lo observo. Ah, ahí está, sí. Acá estoy. Bueno, en todo caso, Daniel, te dejamos invitado lo antes posible, porque tenemos que terminar el tema que quedó justo en el punto álgido. Muchas gracias. Reitero a ustedes también los agradecimientos, estimados radioescuchas, y nos vemos el próximo miércoles en un programa tan desafiante como el que hemos tenido hoy. Muy buenas tardes. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje